Estamos terminando el mes de septiembre, en el cual estamos hablando todo septiembre sobre la Biblia, la importancia de conocer nuestra Biblia, de conocer la palabra de Dios. Y quiero que puedas abrir tu corazón y disponerlo para que el Señor te ministre, para que Dios te hable. Y al final de la reunión vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que Él nos quebrante, que Él obre en nuestras vidas. Amén. Inclina tu cabeza ahí donde estás y dile: gracias, Señor, porque he podido llegar esta noche hasta este lugar. Has puesto en mi corazón el deseo de poder estar aquí. Y te doy gracias por abrir los caminos para que podamos buscarte. Te pido que hables a mi corazón como siempre lo haces y que ministres a mi vida, Señor. Gracias porque tú eres mi esperanza y mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Señor, bendigo a los que están viéndonos a través de las redes sociales o que nos van a ver en una transmisión después de en vivo, cuando quede grabado. Señor, bendícelos a ellos también con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos orando por un lugar que Dios nos provea para el año que viene, para de aquí a fin de año, principio del año que viene. Estamos orando por un lugar más grande, que podamos tener aulas para los chicos, un par de aulas más, y necesitamos aulas para estudio bíblico, porque a veces hay tantas actividades en la iglesia que nos chocamos todos con los lugares, con el espacio. ¿Cuántos creen que el Señor nos puede dar un lugar? Amén. Sea sobre acá, sobre Arijón, sea sobre Oroño, o por ahí por San Martín, pero estamos orando al Señor que podamos tener un lugar más grande, donde podamos recibir a tantos hermanos y que puedan estar cómodos. Y sabemos que van a venir más hermanos para la gloria de Dios. Amén. Necesitamos el templo que está allá en Santa Susana, pero acá cerquita, en zona sur, algo así. No se olviden también de la cena internacional, que es el 12 de noviembre. Mirá el que tiene al lado, si le estás invitado a servir y a venir a la cena internacional 12 de noviembre. Creo que la gran mayoría ya tiene equipo, así que gloria a Dios por los que vienen trabajando hace bastante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Pensaba en cómo sabemos que somos salvos, en cómo sabemos que tenemos autoridad para echar fuera demonios, para poner la mano sobre los enfermos. ¿Cómo sabemos que hay un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos nuestro destino final? ¿Cómo sabemos los últimos tiempos? ¿Saben cómo sabemos todo? Porque lo tenemos en la Biblia, porque lo tenemos en la palabra de Dios. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido, dice el profeta Oseas al pueblo. Dice que fueron destruidos porque no conocieron, porque ignoraron la palabra de Dios, porque faltó la palabra de Dios en sus vidas. Y la gente sigue errando porque la ignorancia bíblica sigue trayendo un montón de problemas a la familia, a las vidas, a los hogares. El no conocer la palabra de Dios trae profundos problemas a la salud, a las posesiones o obras del diablo. La palabra de Dios, dice el libro de Proverbios 3:8, que es medicina para los huesos. La palabra de Dios transforma, da paz, limpia, etcétera, etcétera. Pero no podemos saber todo lo que somos en Dios, la obra de la salvación, si no conocemos la revelación bíblica, la palabra de Dios. Porque de la Biblia, de las escrituras divinas, nosotros al estudiarla podemos ver cómo defendernos de las obras del diablo. Si no, estamos a merced de lo que el diablo quiere hacer. Y el diablo es un engañador y un mentiroso, y puede dañar a las personas que no tienen fe, que no conocen la verdad de la palabra de Dios, que no saben cuál es su herencia y su firmeza. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y Dios nos ha salvado, mis hermanos, para que tengamos autoridad, para que seamos libres, para que tengamos fortaleza, para que venzamos las obras del diablo. En realidad Él las venció por nosotros. Y la Biblia nos da un montón de ejemplos de personas que no conocieron su Biblia, que no la estudiaron. Un montón de personajes en la Biblia que simplemente pasaron su vida como si no existiera Dios,
o como si no estuviera la palabra de Dios, o siendo de generación cristiana o de generación creyente en Dios, pero simplemente por tradición, pero no por su corazón. No que te hayas nacido, que hayas nacido en un hogar cristiano te hace cristiano, ¿no? Alguien dice, no porque hayas nacido en un garage, seas un auto o vivas, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, somos lo que en experiencia hemos podido entender, en la experiencia con Dios, en la experiencia con la palabra de Dios. A veces seguimos a un Dios por tradición, voy a la iglesia porque otros van a la iglesia o porque me invitaron, pero tal vez mi corazón está totalmente lejos del Señor y eso no me hace un creyente. En la Biblia encontramos, por ejemplo, a un rey que se llamaba Manasés, hijo de un buen rey, se llamaba Ezequías, y Ezequías le pide a Dios vivir, porque cuando iba a morir se puso triste porque ya estaba viejo y le pidió al Señor, dame unos años más de vida. Y la Biblia dice que Dios le dio 15 años más de vida, pero que en esos 15 años nació Manasés, que fue el peor de todos los reyes, tanto del norte como del sur. Hay como casi 40 reyes. De los 40 reyes, el peor de todos se llamó Manasés. Hizo brujería, hechicería, sacrificó a sus hijos en el fuego, llevó la idolatría, todos los ídolos que había, él los tomaba. 50 años reinó y 50 años hizo las cosas mal. Todo lo peor de idolatría y todo el paganismo lo tomó Manasés. Después de Manasés viene un hijo que se llama Amón. Y este hijo, que sería el que hereda el trono, sigue los mismos caminos de su padre, los caminos equivocados de idolatría, de mentira. En el contexto, ahí habían imperios como Egipto, Siria, Asiria, que eran imperios muy poderosos. Y más tarde iba a venir Babilonia. Pero todos esos imperios tenían adoraciones a ídolos malvados donde se derramaba sangre, pero también tenían muchísimos pecados sexuales de perversión, los cuales Dios había dicho que era malo, que la brujería era abominación. Y estos imperios practicaban brujería, pecados sexuales, y ellos al gobernar o al invadir a Israel y a Judá en determinados tiempos, los israelitas tomaban de estas costumbres. Y es muy parecido a los creyentes hoy, que nacen en vida cristiana o que llevan años que caminan o que vienen a la iglesia, pero adoptan amistades que no temen a Dios, que no hablan de Dios, que no aman a Dios, que cantan canciones que van hasta en contra de la palabra del Señor, que destruye la imagen de Dios en la familia, la imagen de Dios en la vida de una persona. Y entonces se empieza a adoptar a veces caminos que a la vida parece que son felicidad, ¿no? Esta es la felicidad. Tienes que tomar, tienes que fumar, y algunos terminan en adulterio, destruyendo sus familias, apartándose de Dios. Y encontramos a veces algunos en depresión, en tristeza. Lo peor de todo, a veces, habiendo conocido el camino, pero con el corazón duro. Porque parece que la ignorancia o la ceguera que pone el diablo en algunos es, no, yo no necesito de Dios. Voy a la iglesia de vez en cuando o por una costumbre, pero parece que en la vida vamos a ser feliz. Pero en la historia bíblica encontramos cuántas personas que no siguieron en serio al Señor, comenzaron sus hogares, pero sus hogares se rompieron. Comenzaron su vida con sus hijos, pero sus hijos se apartaron totalmente del Señor. Tragedias, enfermedades, dolor. Y tal vez para algunos el sentido del dinero es algo importantísimo, ¿no? Y encuentras en la Biblia también, principalmente en el tiempo de los profetas, de los reyes, la prosperidad más grande, todos con muchísimo trabajo. En el tiempo de Jeremías dicen que había oro hasta por todos lados, había prosperidad. Pero él les profetiza que vendría desolación y destrucción por causa de cerrar su corazón, porque el dinero, el bienestar económico no lo es todo. Porque en contraste emocionalmente hoy, ¿no? Con una familia, con un esposo, esposa, un novio, una novia, no te garantiza tu felicidad en los próximos años. ¿Cuántas lágrimas de dolor pueden venir cuando alguien decide dejar al Señor? Aún viniendo a la iglesia podemos dejar a Dios.
o no viniendo a la iglesia. Podemos estar totalmente lejos de Dios y empezamos a adoptar comportamientos terrenales que no son felicidad, aunque el mundo con su ceguera dice que es felicidad. Manasés tiene a su hijo que se llama Amón, y este Amón, ¿no?, empezó a seguir los caminos perversos de su padre y las políticas de idolatría. El pueblo cansado, un gran remanente que había cansado de esto, en medio de todos estos, los mismos, una tipo guerrilla del pueblo, toma al rey y asesinan al rey y dicen: estamos cansados de que nos lleve la idolatría, de que siga con el corazón duro, de que sea porfiado, de que el pueblo lo lleve lejos del Señor. Así que en este contexto histórico estoy hablando 600 años antes de Cristo, 650 años antes de Cristo, en este tiempo de guerras, lo asesinan al rey y ponen a su hijo, que se llamaba Josías. Ponen a Josías. Dicen: no, vamos a poner del linaje de David, según Dios había prometido, que del linaje de David vendría el Mesías. Vamos a poner a alguien puro, a alguien que realmente quiera hacer las cosas bien. Ponen a Josías, dice, tenía 8 años de edad este Josías. Y no solamente esto, sino que lo empezaron a educar en la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer algunos versículos de esto que les estoy contando. Este Josías va a ser un rey muy niño, porque todos los padres y demás los habían matado, pero seguía con la línea de David. Y este Josías va a ser una persona que se acerca a Dios y que es un gran ejemplo para nosotros. Dice el versículo 34, lo que les contaba recién, 34, versículo 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 en él delante del rey. No solamente se lo mostraron, sino que vino quien tenía la capacidad para leerla, interpretarla, y se la leyó al rey. Y después de que él empieza a escuchar la Biblia, empieza a recibir del sacerdote lo que decía la Biblia, el rey empieza a tomar algunas decisiones. La primera decisión que toma Josías al escuchar la palabra de Dios es aprender con devoción, es decidir aprender la palabra de Dios. No hay nada más maravilloso cuando vas en la vida sin ruta, como que no sabes para dónde ir, todo te gusta o nada te gusta, o todo tiene sentido o nada tiene sentido. Y la palabra de Dios empieza a marcarte la ruta, empieza a marcarte el destino, empieza a decirte: mira, la vida como vivías con tus padres no es la vida que Dios quiere. Hay una vida donde el hombre y la mujer en la honra toman una decisión de casarse porque es honroso el matrimonio. Empieza el Señor a ordenar la familia, empieza Dios a ordenar la economía, empieza Dios a decir: mira, la sexualidad tiene una manera como Dios la describe, el tema del dinero tiene una manera, y te empiezas a encontrar que tal vez hay codicia, que hay avaricia, que hay envidia. Tal vez venimos de familias o de comportamientos en los que nos sentimos discriminados, o nos sentimos todo el tiempo a la defensiva, o nos enseñaron a pelear, así que tenemos temperamentos enojadizos completamente, o sentimos que todo el tiempo nos van a marcar lo malo. Entonces le huimos al pastor y a los demás porque pues siempre me marcaron lo malo y yo quiero hacer la mía. Conocemos la palabra de Dios, necesitamos empezar a escucharla con devoción, a aprender. ¿Cuántos tienen deseo de aprender la Biblia? De mirarla y decir: yo quiero aprenderla. Yo iba a una iglesia, la iglesia de mis padres, era una iglesia donde Dios se movía muchísimo en liberación, en sanidad, y veíamos muchas cosas de parte de Dios, pero recuerdo que había muchos problemas en la iglesia y yo sabía que era porque no estudiábamos la palabra a profundidad. Y cuando Dios me llamó, yo le dije: Señor, si voy a ser pastor y voy a predicar tu palabra, yo necesito ir a estudiar tu palabra. Y bueno, el Señor abrió los caminos para que lo hiciera. Es que no puedes aceptar un llamado y mantenerte firme en ese llamado si no conoces lo que Dios quiere de la iglesia y lo que Dios quiere del ministro. Terminaremos dañando a tantas personas. Terminaremos predicando
a nuestra manera de entender y sin interpretar las Escrituras. Necesita sí o sí pasar por un proceso de estudiar la palabra. Y si tú ya llevas más de un año de convertido y vienes a la iglesia y no estudias la palabra, tarde o temprano, ¿no? Hoy tengo el tarde o temprano, de un momento a otro, en tu vida te vas a apartar del Señor y no vas a querer volver. Porque vas a hacer una religión a tus pensamientos, pero no conocerás bien realmente al Señor. Mira lo que dice el versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la Biblia, ¿no?, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías, ¿no?, a los sacerdotes, diciendo, versículo 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres, ¿qué?, no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a lo que está escrito en este libro. Amén. ¿Qué pasa con Josías? Él empieza a ver la palabra de Dios y decir, a ver, algo está mal. Y le dice a los profetas que estudiaban la Biblia, dice, vayan, oren por mí, lean este libro y oren por mí, y oren por el pueblo y vengan y díganme qué es lo que está pasando, porque tenemos muchísimos problemas en la nación, porque tenemos desastres por todos lados y ahora entiendo que es porque no hemos estudiado la Biblia, porque no hemos aprendido la palabra. Hace un tiempo alguien me dice, pastor, y usó la frase, Dios me soltó la mano, ¿no? Pastor, Dios me soltó la mano. Y mientras hablábamos yo le dije, ¿usted está seguro realmente? ¿No será al revés? ¿No será que usted le soltó la mano al Señor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios nos suelta la mano? ¿O solemos nosotros soltar la mano a Dios? ¿Le has soltado la mano al Señor? Cuando te sueltas de la cobertura de Dios, cuando te sueltas de Él, hermanos, solamente hay dolor y amargura en tu vida. Pero a veces al no conocer la palabra, decimos, Dios me soltó la mano, porque tenemos a un Dios como la lámpara de Aladino, ¿no?, que vos le frotás la lámpara y pides deseo. Un Dios que te tiene que dar todo lo que tú quieras. Un Dios que tiene que estar donde tú le digas que esté a la hora que le digas, y tú lejos de Dios. Como un Dios que está a tu servicio, como un perrito guardián para que lo mandes y Él va. Así pensamos a veces que es el Espíritu Santo. Así tenemos a un Dios a veces que lo sacamos de nuestra vida, pero queremos que Él esté cuando nosotros hace tiempo que le dimos la espalda. ¿Y por qué me va mal en la economía? ¿No será que la Biblia da pautas para una economía donde hay prosperidad? Y la Biblia habla de la generosidad, por ejemplo. ¿Fuiste generoso? Oh, Dios me está haciendo, mira, todo me va mal en la economía. ¿Pero qué mal hiciste? Es que si no conocemos la palabra de Dios, vamos a hacer mal, vamos a hacer peor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando era jovencito tuvimos un auto, mucho más jovencito, tuvimos un auto, un Fiat, y recuerdo que se rompió la correa de distribución, pero como yo no sabía, lo seguíamos empujando. Y el mecánico me dice, no, cuando te pasa esto hay que pararlo y no hay que hacer más. O cuando te quedas sin agua, no, yo dije, no, a un par de cuadras, llego mejor ahí a la casa, ya, pero no, vos lo tenés que parar ahí. Y una vez me tocó comprar una rueda nueva, porque pinché la rueda, y la rueda estaba nueva, pero pinché y hice como, qué sé yo, 200 metros, diciendo voy a buscar un lugar para cambiar la rueda. Y sí, llegué, pero luego me decían, si vos caminas con el peso del auto, ¿no?, vas a romper toda la rueda. Entonces, el tener que pagar rueda, el tener que hacer un motor nuevo, el tener que hacer más de la cuenta, me pasó porque no conocía de autos, o porque no charlaba ni siquiera con mecánico, o no tenía ni idea. Pero cuántas cosas en la vida se te dañan, cuántas familias totalmente que tomaron sus lugares y ahora ni se hablan, porque no conocimos la palabra de Dios. Mis hermanos, necesitamos conocer. Mira el que tienes al lado, si le necesitas estudiar la palabra, dile, necesitas estudiar la palabra. Ahora Josías no tomó la palabra a la ligera. Él no oyó la palabra y la dejó, sino que dijo, yo quiero saber, y la frase que usa es, acerca de las palabras
del libro que se ha hallado. ¿Hay hambre de Dios? O cuando estás leyendo la Biblia te duermes y te caes ahí arriba de la Biblia. O dices, ¡ay, yo no quiero leer esto! Esa es la estrategia del diablo para que no conozcas la verdad. Porque el diablo sabe que cuando hay un cristiano que sabe la verdad, él va a tener que huir de su casa. La enfermedad va a tener que salir de su cuerpo. La maldición se va a tener que cortar. La transformación va a llegar a ese hogar, porque la verdad de Dios transforma a las vidas, convierte el alma. Amén. El testimonio de Dios es fiel, que convierte el alma. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Entonces lo primero que hace Josías es tener hambre de la palabra, si yo la quiero escuchar. Lo siguiente que hace Josías es reconocer con humildad. El versículo que leímos recién dice, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová. ¿Saben qué tragedia hay cuando los padres no enseñan a sus hijos a guardar la palabra de Dios? Él reconoció y dijo, mi papá Manasés hizo cualquiera, mi papá Amón o mi abuelo Manasés, hicieron cualquier cosa, pero cualquier cosa porque no leyeron la Biblia. A veces veo yo familias que vienen a la iglesia o personas, madres que vienen a la iglesia, pero no traen a sus niños a la iglesia, o no traen a sus adolescentes a los sábados o los preadolescentes para que escuchen la palabra, porque la palabra que yo predico es aburrida para los niños y para los adolescentes, pero las maestras están preparadas para que no sean aburridas para ellos, ¿no? O para los preadolescentes, que tengan un espacio. ¿Cuántos chicos se crían sin el conocimiento de la palabra? Pero ahora hay tanta información del diablo a través de esto. Los chicos tienen un teléfono, que es lo peor, creo yo. No sé si hasta la adolescencia recién pueden tener un teléfono los niños. Pero los preadolescentes, y les digo de todo mi corazón, y no les juzgo a nadie, es lo peor que le puedes hacer. Porque van a encontrar pornografía cuando menos piensen, porque su corazón o su mente está sobreestimulado con los juegos y muchos entran en adicciones. Porque a través de eso hay hoy una nueva ley que se llama la del grooming, personas que se hacen pasar por adultos para seducir a niños, a adolescentes. Porque a través de esos hay dibujitos que animan a una sexualidad que va en contra de la palabra del Señor. Y cuántas otras cosas. Y lo peor que puedes hacer no solamente es que no los traigas a la iglesia, sino que en tu casa no se lea la Biblia. Leen tus niños, cuando aprenden a leer, mis niños practican con la Biblia. Y todos los días memorizamos la palabra. Y no saben, hermanos, qué vida tienen los hijos cuando conocen la palabra y cuando tienen el temor de Dios. Hay padres que luchan con sus hijos adolescentes porque tienen una novia, otra novia, y dicen, pero lo traigo a la iglesia. Y pero en tu casa no leyeron la Biblia. Porque en mi casa, cuando yo era un preadolescente, mi papá y mi mamá nos leían la Biblia. Y cuando empecé la adolescencia, estaban todas las tentaciones. Todas las tentaciones. Pero la palabra de Dios estaba acá en mi mente. Era algo tremendo. Y acá en mi vida. Y cuando estaba con los amigos que decían, che, vamos a fumar, ¿querés probar esto? ¿Querés tomar? Vámonos, mirá, hay una chica, ¿querés que...? Yo tenía la posibilidad, porque mis padres a veces se iban por semanas a trabajar y nosotros quedábamos solos con mis hermanos, pero la palabra estaba acá en el corazón y en la mente. Se llama temor de Dios. Tú le puedes decir a alguien, no lo hagas, pero lo vas a tener que vigilar todo el tiempo. Lo mejor que le puede pasar a un adolescente es decir, hay un valor hermoso en una niña, en un niño que se llama la virginidad. Y cuando esos chicos tienen el temor de Dios y por la palabra entienden el valor de la virginidad, van a decir, che, lo siento mucho, pero yo quiero llegar al casamiento y quiero tener una vida de bendición. Y cuando alguien llega puro a su casamiento, tiene menos problemas que muchos de los que están presentes han tenido en su vida sexual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el camino de Dios, el modelo de Dios para la familia es el mejor modelo. Es el modelo perfecto. Amén. El modelo de Dios, que seas novio y que un día te cases y después puedas decir la famosa frase,
que la decimos por cultura, donde se dice ahora sí puedes besar a la novia, ahora sí puedes compartir íntimamente con tu novia, porque has empeñado tu palabra y tu fe en el casamiento. Es que ese es el modelo de Dios. Y parece anticuado, pero ¿cuántos problemas tenemos hoy en día de enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuántos problemas vemos de adolescentes, ¿no?, con hijos no esperados, o madres solteras, o padres que no se hicieron cargo de sus hijos? ¿Y cuántas cosas por falta de la palabra de Dios, y más allá de la palabra de Dios, del temor de Dios? El temor de Dios en los corazones. Y tú no puedes sentirte hoy acusado, porque gracias a Dios, Dios ha restaurado tu vida o te está restaurando. Pero el Señor dice, tu historia no la deben repetir tus hijos. Tu historia no es la historia que Dios quiere. Dios quiere una historia nueva para tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, como testimonio y por gracia de Dios les cuento que a los 20 años empecé a pastorear una iglesia. A los 18 años fui al Instituto Bíblico y a los 20 años fui pastor de la iglesia. Y después, a los 23 plantamos acá en Rosario. Y hoy encuentro chicos de los 18 años que no sé dónde están. O a los 23, ponele. Ni siquiera saben si quieren seguir al Señor. Pero ¿sabe cuál fue el resultado de esa vida a temprana edad? Y yo creo que van a pasar los años con mi esposa, y van a pasar mis hijos, y cada vez va a haber más gloria de Dios a través de nuestras vidas. Pero ¿sabe dónde empezó esto? Esto empezó en mi casa. Esto empezó en la casa en la adolescencia, cuando abrimos la Biblia. Y es por eso que yo soy tan cargoso con los hermanos. Hermano, eres líder y no lees la Biblia, no lideres. No lideres. Quieres enseñar a los niños, pero no sabes ni leer la Biblia. ¿Para qué le vas a enseñar? Quieres ir a evangelizar, pero no te sabes los versículos de memoria. Vas a hacer lío. Deseas servir al Señor, pero no deseas estudiar la palabra. No va una cosa con la otra. Porque no podemos ser ministros si no somos consecuentes con las Escrituras. La Biblia te traza un camino, y cuando obedeces a ese camino, el Señor te respalda y te bendice y te abre las puertas y te abre los cielos. Cuando dan gloria a Dios por esto. ¿Sabe qué tenemos que reconocer? Que nuestros padres no nos enseñaron la Biblia. ¿Cuántos de los presentes, sus padres no le enseñaron la Biblia desde chicos? Y eso trajo un montón de problemas, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros no hacemos eso con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes? Vení, busca a Dios. Te va a ir la vida mejor que a mí si haces la voluntad. ¿Cuántos están convencidos de esto? Te va a ir la vida mejor que a mí si encontrás, porque ahí hay un montón de verdades. Entonces, lo que hace Josías es decir, tenemos que arrepentirnos porque nuestros padres no guardaron la palabra. Y eso pesa acá dentro de mi corazón. Y digo, Señor, cuando yo veo un padre que viene a la iglesia, pero tiene una actitud egoísta, no, es que mi niño pastor hace mucho lío, no sé, medio sobre... Vos tráelo a la iglesia, que un día se va a acostumbrar, un día va a saber que es la iglesia, y después de los 3 años, si se queda, puede ir a la escuelita bíblica, y queremos un lugar más grande para trabajar más con los niños, pero que tengamos una generación que conoce la verdad de la palabra. El mundo en el que vivimos está mal porque nos olvidamos de Dios, porque lo sacamos a Dios, porque le soltamos la mano a Dios, pero la generación de los hijos de Dios será bendita, será luz, será sal, será bendita para la gloria del Señor, porque conocen la Biblia, conocen su palabra. Amén. Amén. Cuando lees la Biblia empieza a venir en tu corazón la convicción de pecado por medio del Espíritu Santo. No podemos ser cristianos si no reconocemos que como padres no hemos hecho las cosas bien. Si no reconocemos que nuestros padres tampoco las hicieron bien. Josías reconoce. El libro de Primera de Juan dice, si confesamos delante del Señor, si confesamos al Señor nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos que por nuestra rebeldía, la rebeldía de papá, de mamá, los chicos se apartan del Señor y luego los quiere traer del pelo en la adolescencia, pero ya es tarde en ese momento porque el corazón está duro.
¿Y cuándo van a venir esos chicos adolescentes que sus padres se apartaron cuando eran adolescentes? Y van a venir cuando sean adultos, cuando la vida le haya dado por todos lados ponchazos y digan, yo me acuerdo que de niño iba a la iglesia y que la gente de la iglesia le iba bien. Y aquí estoy, pero he hecho desastres con mi vida, tengo 2 familias, hijos por acá, por allá. ¿Y cuántas historias tenemos de estas para contar? Pero a montones. ¿Qué pasó, hermanos? La familia se olvidó de la Biblia. La familia porque se peleó con el de allá, porque no le gustó que el pastor orara por las ofrendas, porque qué sé yo, qué le habrá pasado, no quiero venir a la iglesia. Y la tragedia viene al corazón y a la familia. El hijo pródigo dijo, ¿dónde estoy? Me fui de mi casa. Pero él supo, volveré a mi casa de donde salí. Y tal vez hayan chicos que estén en la adolescencia acá en la iglesia y ponerle que se aparten. Pero si se apartan y hasta que coman con la comida de los chanchos, un día van a decir, yo volveré a donde tenía que estar. ¿Saben cuántos cristianos apartados conozco? ¿Saben cuántos? No sé, ¿cuántos conocen cristianos apartados? Pero por todos lados. Yo fui a una campaña, yo escuché a Dios, yo no volví. Y comiendo la basura del diablo y el diablo dándoles y el corazón duro y duro. Pero yo creo, hermanos, yo creo que van a venir a los pies de Cristo en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque hay aún apartados que te dicen, yo sé que tengo que volver. Yo sé que tengo que volver. Y cada vez, y el diablo endureciendo los corazones, yo sé que tengo que volver. Pero ¿cuándo? Cuando tus hijos estén totalmente mal, cuando tu próxima generación no tenga los valores que tú sí tuviste cuando eras niño o cuando eras adolescente y te hablaban de la Biblia, y las cosas se empeoren. Porque aquí encontramos a Ezequías que buscó a Dios, pero a Manasés que hizo cualquiera, y a Amón lo asesinaron porque ponía a sus hijos en los brazos de Moloc y les prendía fuego a dioses paganos. Y uno puede pensar, ¿cuántos al apartarse de Dios hacen cosas, pero totalmente contrarias a la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos ayuda y nos dice que reconozcamos. Cuando lo vas leyendo, te vas mirando como un espejo, dice Santiago 1, y te empiezas a arreglar. En tercer lugar, lo que hizo Josías fue obedecer a la palabra de Dios, porque él dice, necesitamos hacer conforme a todo lo que está escrito. Diga conmigo, hacer, no saber, sino hacer. Y la Biblia es para obedecerla. Si yo la obedezco, el Señor hará lo que promete que va a hacer. Si yo la obedezco, ¿por qué muchas de las promesas no se han cumplido en tu vida? Porque no estás obedeciendo. O porque estás obedeciendo de dientes para afuera. Pero no estás obedeciendo de acá. Oh, yo sí le doy a Dios, pastor. Pero te quejas, pero no tienes alegría, pero lo das con tristeza, pero estás mintiendo y Dios lo conoce. Amén. Jesús dijo, antes el que estaba con una mujer sexualmente se llamaba adúltero. Pero yo les digo, el que la miró y la codició en su mente, ya adulteró con ella. Entonces Jesús afirma el temer a la palabra, el hacer la palabra de Dios, pero acá en el corazón. Por eso ese hombre, esa mujer temerosa de Dios, cuando llega la noche, habla a Dios y dice, Señor, hubo adulterio en mi vida. Jesús dijo, el que le dice tonto a su hermano está siendo culpable del infierno porque está maldiciendo a su hermano que creó Dios. Entonces ese cristiano a la noche dice, Señor, mira dónde estuvieron mis ojos, mira dónde estuvo mis palabras. Y empieza a quebrantar su corazón en oración y a reconocer sus pecados y a decir, Señor, y soy un mezquino, Señor, y soy un chismoso, Señor. Y cuando va la palabra le va hablando y empieza a doblar su vida, su corazón. Soy rebelde, no me sujeto a la iglesia ni al pastor, ni quiero líderes, cambio de líder cuando quiera. Y si no me gusta lo que me dicen, entonces me empaco. Y entonces cuando va al Señor, esa persona que quiere cambiar, se empieza a dar cuenta de sus errores. Y ya no solamente a la noche, sino a la mañana, cuando se levanta, dice, Señor, yo ya sé muy bien por dónde el diablo me quiere llevar, porque ayer me llevó, porque antes de ayer me dice, Señor,
me estoy enfriando. Señor, que hoy pueda estar lleno de tu Espíritu Santo, que hoy pueda cantarte, que hoy pueda darte mis pensamientos, que hoy pueda llegar al culto, que pueda abrir la Biblia, porque me estoy enfriando. Entonces empieza el día orando, guarda mis ojos del pecado. Señor, y si mis ojos están yendo para allá, ayúdame a mirar para el otro lado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Obedecer a la palabra del Señor. Obedecer a la palabra de Dios. Si Dios te ha traído en esta noche, el Señor dice, tienes que ser un Josías, que cuando se encontró con la palabra, empezó a reconocer sus pecados, le pidió al pueblo, después celebran la Pascua, se dieron cuenta en la Biblia que tenían que celebrar la Pascua, que era una ceremonia o una fiesta de gratitud a Dios por haberlo librado de Egipto. Entonces se dio cuenta, y cuando te das cuenta, empiezas a decir, Dios merece mi alabanza, Dios merece que le cante, que le sirva, que le ame. Aquí estoy para hacer todo lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, es tiempo de no seguir sufriendo. No sufras más. Obedece a la palabra de Dios. Deja el orgullo que te está separando de tu matrimonio, abandónalo. No sufras más, sé humilde, porque al altivo, la Biblia dice, antes de la caída viene el orgullo, viene la altivez de espíritu. Cuando te humillas delante del Señor, cuando reconoces que todo lo que tienes es de Dios y mantienes tu vida humilde, el Señor te exalta y te bendice. Pero si tu corazón se empezó a llenar de altivez, vas a caer y tus hijos van a perder también, tu familia va a perder también. Dios ama tu vida, Dios ama tu familia, pero es tiempo que lo busques al Señor con devoción, que reconozcas al Señor con humildad tus pecados, como reconoció Josías, y que obedezcas temerosamente la palabra de Dios. Ponte de pie, por favor. Que obedezcas con temor el mensaje del Señor. Amén. El versículo dice que Josías dijo, anda, consultad por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Amén. Saben que cuando mi papá se convierte, venía de muchos años de adicción y lo llevan a un lugar de adictos, ¿no? Y recuerdo que el primer versículo que yo me memoricé fue solo porque atrás decía en unas letras corpóreas de todos los colores, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y era un lugar donde habían 60 chicos que venían de la calle, de andar en la indigencia, en las adicciones, de vivir en el peor estado. Y ahora ellos cantaban al Señor canciones, Santo, Santo tú eres, canciones viejas, y cantaban como cantan en la cárcel, no sé si han ido a la cárcel alguna vez, al pabellón cristiano, con toda la furia como un ejército, y cantaban al Señor y se levantaban temprano a orar. Y yo recuerdo a mi papá que me decía, que me empezó a decir, ahora me doy cuenta por la palabra dónde estaba mi problema. En una reunión empezaron a orar y entonces el Señor empezó a liberar a personas que devolvían y demás, salían. Mi papá, ¿y eso qué es? Entonces le dijeron, ese es el diablo. ¿Cómo el diablo? Si hay un diablo que posee los cuerpos, que daña. Él tenía el diablo como una mitología, como la gente que habla del diablo, de los espantos, así en las fincas o en los lugares solos o en el campo. Pero, no, este diablo es real. Y entonces le empezaron a abrir la Biblia en Efesios 6, le empezaron a contar en la palabra el inicio, el origen del diablo, y él empezó a darse cuenta. Pero al mismo tiempo le empezaron a explicar que Jesucristo había vencido al diablo en la cruz del Calvario, y que mayor que el diablo era Cristo. Entonces él empezó a recordar que mi abuela, su mamá, iba a los curanderos, a los brujos que lo llevaban a él, pero era, ¿verdad?, practicaba la brujería profundamente, y cuando mi abuela tenía 35 años, mi abuelo la abandonó. Entonces ella, por hacerlo volver al abuelo, iba más a un lado, al otro lado, y le hacía. Pero a los 40 años a mi abuela
le dio trombosis, derrame cerebral y vivió hasta los 60 y algo de años en una silla de ruedas, ¿no? En una vida de miseria, de idolatría, sin poder hablar, con mayores ACVs y demás. Mientras eso, los 4 hijos de mis abuelos, de mi papá y 3 hermanos más, todos en la droga, todos esclavos de la droga, una tía y 3 tíos más, todos esclavos. Entonces mi papá, cuando empieza a leer la Biblia, le empiezan a explicar, empieza a decir, claro, acá está claro, mamá hizo lo que Dios abominaba. La Biblia dice que Dios abomina la idolatría y la brujería, y que la idolatría es como hechicería, como adivinación. Entonces le abrieron sus ojos. Y entonces empezó a ver cómo esos demonios a él lo habían llevado al dolor, a atarlo con la droga. Cómo él siempre quería morirse. Y se dio cuenta que habían espíritus que tienen el plan de matar a la gente, ¿no? El diablo viene para matar, para hurtar y para destruir. Y ahí empezó. Y le dijeron, pero aquí la Biblia dice, Carlos, mi papá se llama Carlos, que si vos confesás al Señor, Él te da su Espíritu Santo y podés echar fuera los demonios. Y mi papá dice que ese segundo o tercer día de cristiano, se habían ido los pastores al pueblo y había un chico que en una de las oraciones empezó a convulsionar y se daba ahí contra las paredes, y entonces nadie, todos eran nuevitos, y él dice, no, pero yo escuché que Jesús lo libera así como me liberó a mí. Y ahí tuvo su primera liberación. Empezó a orar y se tuvo como 5 horas hasta que... Pero el chico, dice, fue libre por el poder del Señor, porque Dios es más poderoso que el diablo. ¿Cuántos me entienden esto? Y lo mismo pasa. Pastor, ¿por qué mi relación matrimonial, mi hogar no está bien? Sacaste a Dios del medio. Aunque vienes a la iglesia, no estás obedeciendo la palabra de Dios que habla de sujeción, de respeto, de buenos tratos, de perdón. Están practicando cosas en la vida sexual que a Dios no le gustan. Y eso va a traer problemas espirituales. Pero la palabra de Dios te abre los ojos. Estás siguiendo filosofías que van en contra de la palabra de Dios. Ahí estaba Josías y empezó a darse cuenta, decirle, el pueblo está lejos de Dios, está en la idolatría, se alejó del Señor. Volvamos a Él. Y la palabra de Dios es una lámpara que alumbra el lugar oscuro. Es una espada que corta y que opera como el filo de un bisturí y arranca los tumores del odio, del resentimiento, de las malas palabras. La palabra de Dios. Y yo deseo con todo mi corazón y orado esta tarde, mis hermanos, que puedan enamorarse de la palabra de Dios, que la puedan ver. Y Dios empieza a hablar acá al corazón y a decir, ¿cuánto orgullo hay? ¿Cuánto orgullo hay? ¿Por qué no buscas al Señor? ¿Por qué le pones excusas? El Proverbio 1 dice, si como a la plata me buscares. Y hay gente que dice, pastor, es que tengo que trabajar, es que voy a hacer esto, no llego a la iglesia. El Señor dice, pero si te esfuerzas para todo, ¿cómo no puedes hacer lo que Dios te llamó a hacer? Si la recompensa de Dios no solamente es lo que te da el trabajo te da para comer el mes que viene, si es que te alcanza. Pero Dios te da alimento para todas tus generaciones. Te da paz. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? No saben lo lindo, hermanos, que es llegar a la casa y no pelearse. Lo hermoso que es llegar a la casa y dormir en paz. Lo lindo es ver a tus hijos que te dicen te amo y te dan un beso, y que quieren ir a la escuela y son buenos en la escuela, y que van a la universidad y que se ponen de novio cuando se tienen que poner de novio, y que no siguen los vicios, y que caminan con Dios hasta que el Señor les llame y les sirven a la sociedad. Pero ¿sabe cuánto dinero gasta el Estado en la cárcel, en las adicciones, en tantas situaciones? Y el problema de raíz es el corazón del hombre, es la familia que se olvidó de la palabra de Dios. Podríamos invertir en tecnología, la nación en cuantas otras cosas, pero tiene que invertir en pistolas, en policías, en armas,
qué sé yo, en más cárceles más grandes, porque simplemente la sociedad decidió alejarse del Señor. Es tiempo de ver cuántos accidentes, de riñas callejeras, de peleas, los viernes, los sábados llegan allá al hospital a Leca. Pero los cristianos no pelean. Los cristianos bendicen, perdonan. A nuestra sociedad le conviene ser cristiana. A nuestra familia les conviene ser cristianos. A nuestros hijos se van a criar con papá y mamá porque hay una mamá y un papá que son cristianos y van a tener identidad y seguridad y buen ejemplo. Todo eso lo hace la palabra de Dios. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, por falta de conocer tu palabra, he cometido muchos errores, pero cuando vengo a la iglesia una y otra vez, tú me hablas. Cuando vengo a la congregación una y otra vez, tú me alientas. Jesús, te necesito. Jesús, papá y mamá no me enseñaron la Biblia y ellos mismos sufrieron y yo también sufrí. Señor, en mi casa no hubo ese temor, aunque éramos religiosos y tal vez sí teníamos una Biblia, pero no había temor tuyo, no había un corazón entregado. Éramos religiosos, Señor, y me doy cuenta que no puedo ser un cristiano religioso, un cristiano que vive una tradición. Tú estás buscando mi corazón. Me doy cuenta que mi familia será feliz hasta que la muerte nos separe si tú eres el centro de ese matrimonio. Me doy cuenta por tu palabra que todos los que sufrieron es porque se llenaron de brujería, de idolatría, de odio. Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, tú conoces mi vida. Y tal vez ahí donde estás dices: pastor, estoy pasando problemas. Sé que es porque no he obedecido la palabra. Sé que es porque no me enseñaron la palabra, o estoy viviendo un tiempo difícil, de dificultad. Yo necesito de Dios. Yo necesito reconocer mis pecados, arrepentirme. Necesito confesar delante del Señor que lo necesito, que no puedo vivir de una manera desordenada, que mi matrimonio y mi hogar se está destruyendo y hay angustia y soledad y orgullo porque nos hemos olvidado del Señor, de su palabra. Si estás aquí en esta noche y dices: pastor, necesito volver a Dios, necesito encontrarme con Dios porque ando distraído, porque estoy sirviendo en mis fuerzas, porque la palabra de Dios me he olvidado, no la he profundizado en mi corazón. Te invito a que vengas acá adelante, que salgas del lugar donde estás con humildad.